Dímelo, mi gente, aquí estamos en un día más, en otro episodio más. Mi gente, hoy les traemos un episodio bien interesante. Hoy vamos a hablar de Jacobo Greenberg y un poquito de su trabajo. Aclaro, yo no soy experto y no busco darle respuestas a todas las preguntas ni abundar en teorías locas. Yo solamente vengo a exponer preguntas, a dejar una pregunta en el aire y a discutir el tema. Porque creo que tiene un par de puntos importantes que podemos tocar. Y que de hecho nos pueden servir muchísimo para crecer nosotros como personas y entender un poquito más este mundo que nos rodea, pero sobre todo nos puede servir para continuar haciéndonos esas preguntas que tan importantes son para la vida cotidiana. Así que nada, mi gente, para comenzar a hablar de esto es importante entender lo siguiente. ¿Qué es esta teoría? ¿Qué es esto? ¿Qué discutía Jacobo Greenberg? Jacobo Greenberg en esencia discutía el potencial humano y la capacidad que tiene el ser humano para cambiar su realidad. Pero sobre todo también discutía otra cosa bien importantísima: el origen de la conciencia y del ser. Lo que hablamos en un episodio anterior. ¿Qué es lo que le da chispa a un cuerpo? ¿Qué es lo que le da vida a un pedazo de carne y hueso que llamamos cuerpo humano? Él decía que la conciencia se encontraba fuera del cuerpo, en un lugar llamado la latiz, y que el cerebro era simplemente un receptor, una especie de antena receptora de la conciencia. Y aquí hay una cosa bien importante y bien interesante, porque él decía que lo que nosotros percibíamos como realidad no era nada más y nada menos que algo generado por el cerebro humano y generado por la información que la conciencia que se encontraba fuera del cerebro humano recibía de la latiz. Y esa información pues se basa en nuestras creencias y en nuestros hábitos, etcétera, todo lo que conforma nuestro ser. Él decía que según esas creencias, hábitos, etcétera, pues iba a ser tu realidad, porque eso iba a ser lo que tu cerebro iba a generar, porque eso era lo que le daba a tu conciencia que se encontraba fuera del cerebro, en ese campo informacional llamado latiz. Las bases que él utilizaba para esto, pues bueno, un poquito debatibles, porque primero voy a ser honesto. Aquí nunca hubo nada científico, nada comprobado, nada que te pueda decir, mira, aquí tengo el papel, aquí tengo el estudio. ¿Hay documentación? Sí. Pero documentación 100% verificada no hay. Aquí sé que va a haber muchas personas que van a estar en desacuerdo conmigo, que me van a discutir. Y yo sé que hay intereses detrás de esto. Yo sé que hay personas que no quieren que se divulgue este conocimiento, no quieren que se divulgue esta información, porque pues intereses y ya saben, quien tiene mayor información tiene mayor poder. Pero sus bases para esto eran bastante sólidas. Y con eso les voy a dejar a nuestro asistente más adelante. Pero antes de dejarle a nuestro asistente para que les explique esas bases teóricas, importante entender una cosa. Cuando él discutía esto, este campo informacional y esta posibilidad en potencia, ¿verdad? Una posibilidad bastante grande. Él también más o menos pensaba una cosa. Él siempre, por así decirlo, coqueteó con una idea. Y es que él también creía, siempre lo dijo más o menos de manera indirecta, la posibilidad de que existieran múltiples realidades. Y que cada cosa que ocurría en el universo, en la existencia, era resultado de esas múltiples realidades. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero importantísimo ir entendiendo eso desde ahora. Intervención para continuar la grabación.
Interesantes, porque él no solamente se basaba en una idea puramente filosófica o espiritual, sino que intentaba conectar diferentes áreas del conocimiento. Él observaba elementos de la neurociencia, la física, la psicología y también tradiciones antiguas que hablaban de la relación entre la mente y la realidad. Ahora, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, mi gente, porque una cosa es decir, esta persona planteó una hipótesis interesante, y otra muy diferente es decir, esta hipótesis ya está comprobada. Y precisamente ahí está la belleza de estos temas, porque nos obligan a separar dos cosas que muchas veces confundimos: la posibilidad de que algo sea interesante y la evidencia que tenemos para afirmar que algo es cierto. Porque si nosotros miramos la historia de la ciencia, nos damos cuenta de algo muy curioso. Muchas ideas que en algún momento parecían imposibles terminaron siendo investigadas y algunas fueron aceptadas. Pero también muchas otras ideas que parecían fascinantes terminaron siendo descartadas porque no encontraron suficiente evidencia. Y aquí entra una pregunta que me parece mucho más importante que decidir si la teoría sintérgica es correcta o incorrecta. La pregunta es: ¿qué sabemos realmente sobre la conciencia humana? Porque ese es el verdadero misterio detrás de todo esto. Nosotros sabemos muchísimo sobre el cerebro. Sabemos que ciertas áreas están relacionadas con emociones, recuerdos, percepción, lenguaje y toma de decisiones. Sabemos que cuando el cerebro cambia, también puede cambiar la personalidad, la memoria e incluso la percepción que una persona tiene de sí misma. Pero aún con todo ese conocimiento, sigue existiendo una pregunta gigantesca: ¿cómo exactamente surge la experiencia subjetiva? ¿Cómo un conjunto de células, impulsos eléctricos y procesos químicos produce algo tan complejo como una experiencia interna? El hecho de sentir, de pensar yo existo, de observar el mundo y preguntarnos por qué estamos aquí. Y ahí es donde teorías como la de Jacobo Greenberg llaman tanto la atención, porque intentan responder precisamente esa pregunta. Intentan explicar si la conciencia es algo que simplemente emerge del cerebro, o si el cerebro podría estar interactuando con una realidad más amplia que todavía no comprendemos. La ciencia actualmente sigue estudiando el problema de la conciencia, y aunque existen diferentes modelos y teorías, todavía no tenemos una respuesta definitiva. Y quizás esa sea la parte más fascinante de todo esto, mi gente. Que después de miles de años estudiándonos a nosotros mismos, todavía existe una pregunta fundamental que permanece abierta. ¿Qué es realmente la conciencia? ¿Somos un cerebro creando una experiencia de realidad? ¿O somos algo más complejo que apenas estamos comenzando a comprender? Importantísimo esa última parte que mencionó nuestro asistente. Simplemente, mi gente, somos un misterio dentro de nosotros mismos. Pero ahora vamos al segundo punto importante de este episodio, que los conocedores de este tema estoy seguro que querían que yo tocara. Pachita, ¿qué onda con esta mujer? ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Y qué era lo que hacía esta mujer tan especial? Mi gente, muchos de ustedes ya lo saben, pero para los pocos que no, pues supuestamente esta mujer tenía, teóricamente hablando, unas capacidades extraordinarias que, según investigadores y según sesiones que documentó Jacobo, esta mujer podía sanar personas con sus manos. Y los supuestos poderes que tenía esta mujer no venían de ella. ¿Venían de dónde? De ese campo informacional llamado Latiz. Porque dice la teoría que en estos otros planos existenciales habitan entidades, y estas entidades que habitan estos otros planos existenciales pues tienen acceso a otras dimensiones, a otras versiones de nosotros mismos en otras realidades, y que al tener acceso a esas otras realidades pueden traer elementos de esas otras realidades a la nuestra para hacer esos cambios o cumplir esos deseos o esas necesidades. Supuestamente, gracias a esas entidades es que Pachita podía hacer lo que podía hacer. Y supuestamente Jacobo Greenberg documentó una sesión de esta mujer.
énfasis en supuestamente. Y mi gente, no es que yo no crea. Es que recuerden que estamos hablando de teoría. Y hay que moverse con mucho cuidado porque, como dije anteriormente, aunque haya personas que matan por esta información, que literalmente se pelean por esta información, no necesariamente significa que sea cierta. A lo mejor esta información, detrás de esta información hay parte cierta y parte falsa. Y esa parte cierta es la que quieren cubrir. Pero no necesariamente tiene que ser lo que estamos hablando acá. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué pasa? Y como Pachita teóricamente tenía estas capacidades gracias a estas entidades, porque se decía que estas entidades pues, tomaban control de su cuerpo, etc. ¿Qué era lo que pasaba? Que si, por ejemplo, a una persona le hacía falta un corazón nuevo, ¿qué hacía Pachita con sus manos? Pachita con sus manos y bajo el control de estas entidades, ella lo que hacía era tomar un corazón de otra realidad, de otra dimensión en la cual esa persona estaba sana. Por ejemplo, habían dos Pedros. Un Pedro de la dimensión A y un Pedro de la dimensión B. Pues el Pedro de la dimensión B era el que estaba enfermo del corazón. ¿Qué hacía Pachita? Tomaba el corazón del Pedro A para sanar al corazón del Pedro B. Y de esa forma lo sanaba. ¿Estarías matando al Pedro de la otra realidad, de la realidad A? Pues mira, no lo sé, no lo sé. No lo sé, eso sería complicado de definir porque pues, son temas que están en pañales. Pero teóricamente sí. Entonces, como digo, se conecta con esto porque estas entidades pues supuestamente venían de otras dimensiones y se conectaban con Pachita a través de la latiz porque estas entidades habitaban en esos planos. ¿Qué pasa con esto? Que sí, más o menos se tienen registros, sí se tienen rumores de que personas muy poderosas y muy influyentes pues asistían a sesiones con esta mujer. Y Jacobo fue uno de ellos y Jacobo se interesó porque también se decía que esta mujer pues, podía crear cosas de la nada. De nuevo, con el poder de su cerebro, con el poder de su mente. Aquí hay algo que me parece bien interesante. Porque en esa búsqueda que tenía Jacobo de la verdad, tras de responder esta pregunta, ¿no? Que era la conciencia humana, dónde se originaba, etc. Jacobo sí hizo un descubrimiento bien interesante. Y es que yo creo que Jacobo confirmó que la realidad y la conciencia humana son mucho más complejas de lo que se cree y que la conciencia humana no es simplemente un fenómeno físico y un fenómeno cerebral. Yo creo que, bajo mi opinión, eso Jacobo sí lo confirmó. Y también creo que confirmó que en otras realidades y en otras partes de este mundo habitan cosas y formas de vida que aún no entendemos. Posiblemente relacionadas con el fenómeno ovni. Pues posiblemente sí. Yo creo que eso sí él lo confirmó. Yo creo que también él confirmó que el ser humano es capaz de moldear su realidad. No de manera mágica, pero sí con disciplina y dedicación. Efectivamente, el cerebro humano posee la capacidad de moldear su realidad siempre y cuando haya práctica, disciplina y sobre todo mucha dedicación en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de meditación, que ojo, esto era otra de las cosas que hacía Jacobo tan espectacular, que Jacobo era una persona que aunque trabajaba estos temas, él lo hacía usando el método científico. Yo creo que eso es lo hermoso de Jacobo y lo que a mí tanto me gusta de él como científico, que él se apegaba muchísimo al método científico, a lo comprobable, a lo tangible, a lo que tenemos. ¿Qué más él descubrió? Que todo esto se podía trabajar e investigar
a través de prácticas meditativas y prácticas espirituales como el yoga, etc. Pero él se enfocaba mucho más en las prácticas meditativas. Y él registraba lo que las personas veían. Él mayormente trabajaba con niños. Él registraba lo que estos niños veían. Y según lo que registraba, pues él analizaba. Él tomaba esos elementos. Vamos a suponer que los niños veían criaturas o veían múltiples realidades. Y él decía, ok, esto puede ser un factor científicamente comprobable. Es decir, puede ser algo producido por el miedo o por las creencias del niño. Y él se sentaba a analizar usando el método científico como su principal arma. Y él iba descartando posibilidades con el uso del método científico. Le decía, pues mira, a lo mejor el niño pudo estar alucinando por estas razones. O a lo mejor el niño, lo que afirma el niño puede ser real por estas otras razones. Y él ponía en la balanza y él decía, pues mira, caray, esto fue lo que yo documenté. Y ahí está lo bello. Porque no es creer en posibilidades a ciegas. Es tú decir, vamos a tener 2 dedos de frente, vamos a usar el raciocinio y vamos a usar la conciencia que tenemos para desglosar y entender la información que tenemos. Y que parte de esa información está siendo influenciada por nosotros mismos o por otras fuentes, y que parte de esa información, de hecho, es algo real. Para continuar la grabación. Y creo que aquí precisamente llegamos a una de las partes más interesantes de todo este tema, mi gente. Porque independientemente de si uno cree o no cree en las experiencias de Pachita, hay una pregunta que permanece y que es mucho más amplia que el caso particular de ella. La pregunta es, ¿cuáles son realmente los límites de la mente humana? Porque si hay algo que la historia nos ha demostrado, es que muchas veces nosotros subestimamos nuestras propias capacidades. No necesariamente en el sentido de tener poderes sobrenaturales, sino en la capacidad que tiene el cerebro humano para adaptarse, aprender, cambiar y modificar la forma en la que experimentamos la realidad. Un ejemplo sencillo es la meditación. Durante mucho tiempo, muchas prácticas meditativas fueron vistas solamente como elementos espirituales o culturales. Pero con el paso del tiempo, la ciencia comenzó a estudiar cómo ciertas prácticas pueden influir en la atención, en la regulación emocional, en la percepción del dolor y en otros procesos relacionados con el funcionamiento cerebral. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante. Quizás el misterio no está necesariamente en que una persona pueda cambiar la realidad con la mente, como si fuera una película de ciencia ficción, sino en que la mente humana ya tiene una capacidad impresionante para cambiar la realidad que experimentamos. Porque pensemos en algo básico. 2 personas pueden vivir exactamente la misma situación y tener experiencias completamente diferentes. Una persona puede ver un problema como una tragedia imposible de superar, mientras otra persona puede verlo como una oportunidad para crecer. El evento externo es el mismo, pero la interpretación cambia completamente la experiencia. Y ahí encontramos algo que conecta mucho con lo que hemos hablado en otros episodios. La realidad que vivimos no solamente está compuesta por lo que ocurre afuera, sino también por la forma en la que nuestro cerebro interpreta aquello que ocurre afuera. Ahora, eso no significa que podamos controlar absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida. No significa que con solamente pensar algo va a aparecer mágicamente. Esa idea puede ser peligrosa porque ignora factores como la realidad física, las circunstancias sociales y las limitaciones que todos tenemos. Pero sí significa algo muy poderoso, que tenemos cierto margen de acción sobre nosotros mismos. Nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestra disciplina y nuestra forma de interpretar el mundo pueden transformar completamente nuestra experiencia de existir. Y quizás esa sea una de las grandes enseñanzas que podemos rescatar de personas como Jacobo Greenberg, independientemente de qué tan acertadas o equivocadas sean algunas de sus teorías. Quizás la pregunta más importante no es solamente si existe una lattice o un campo de información detrás de la realidad. Quizás la pregunta más importante es, ¿cuánto de nuestra realidad estamos construyendo nosotros mismos sin darnos cuenta? Porque al final, mi gente, seguimos regresando al mismo misterio con el que comenzamos este episodio. La conciencia. Esa capacidad que tenemos de observar el mundo, preguntarnos por qué existe y sobre todo, preguntarnos cuál es nuestro lugar dentro de él.
Y quizás esa búsqueda, esa necesidad humana de entender, sea una de las características más extraordinarias que tenemos como especie. Mi asistente lo ha dicho todo en ese sentido. Entonces, mi gente, para ir concluyendo con esto, los dejo con una pregunta importante al respecto de este tema. Independientemente de que si lo que discutimos tenga parte real o parte falsa, o que sea mentira, ¿dónde está el potencial del cerebro humano? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde podemos influir en nuestra realidad? ¿Y dónde está nuestra conciencia? ¿Qué somos? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos da esa chispa de vida? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes creen? ¿Dónde estamos realmente? ¿Qué le da vida a nuestro cuerpo? ¿Qué nos hace tan únicos realmente? ¿Es un proceso simplemente biológico? O como decía Jacobo, es algo más. Y aquí me quiero despedir con algo que dice la Biblia y que me pareció bien interesante cuando lo leí hace unos días atrás. Y es que en la Biblia reza lo siguiente, dice lo siguiente: la experiencia humana es algo que nosotros podemos elegir. Nosotros vinimos al mundo con la capacidad de elegir. La Biblia dice que lo correcto sería estar con el Señor, con Dios, ¿verdad? Pero que aún así, Dios no nos obliga. Dios simplemente nos da, teóricamente hablando, ¿verdad?, nos da ese libre albedrío para nosotros elegir entre Él o el mundo. Y teóricamente Él nos ama tanto que nos permite elegir. Pero la Biblia dice una cosa bien interesante: si nosotros elegimos a Dios, nosotros vamos a tener un renacer espiritual y vamos a tener una fuente de vida en nuestro interior, que no somos nosotros mismos, es la fuente divina, es Dios. Si Dios ve que tu corazón es negro, Él no habitará ahí. Pero si tú lo aceptas y tú dejas que Él trabaje en ti, pues Él habitará en tu corazón. Y en ese momento tu pensar y tu forma de actuar, pase lo que pase, va a ser distinta, porque tú vas a tener una nueva forma de vida en tu interior. ¿Qué quiere decir esto según mi interpretación? Mi gente, el mundo es un lugar amplio. Es un lugar lleno de misterios, lleno de enigmas, y en el cual, teóricamente, tenemos la capacidad de elegir ser quienes queramos ser y elegir las acciones que queramos tomar. Pero algo les puedo asegurar yo: hay que navegar el mundo con cuidado, porque es un lugar complejo que tiene sus leyes y sus reglas, y como humanidad apenas estamos comenzando a entender estas leyes y estas reglas. Y hay que navegar el mundo y la vida entendiendo eso, porque si no, eso pasa factura. Eso pasa factura, y les puedo yo decir por experiencia que la factura no es barata. La factura es cara y muy dolorosa. Así que nada, mi gente, con esto me despido. Con esto también les dejo a mi asistente para que se despida, pero con esto me despido, mi gente, y como siempre, ya saben que les agradezco por dedicarme un poco de su valioso tiempo. Espero que les haya gustado el tema de hoy, el episodio de hoy, que les haya parecido útil. Así que les dejo a mi asistente y pues nos despedimos. Vamos allá. Intervención para cerrar el episodio. Dejo esta última reflexión, y es que quizás
Independientemente de cuál sea la respuesta definitiva sobre la conciencia, sobre la realidad o sobre aquello que nos da esa chispa que llamamos vida, hay algo que sí parece evidente. Seguimos siendo una especie que está en búsqueda, una especie que mira hacia las estrellas, que estudia el universo, que observa su propio cerebro y que incluso llega al punto de preguntarse a sí misma qué significa existir. Y quizás ahí está una de nuestras características más humanas. No solamente vivir, sino preguntarnos por qué vivimos. No solamente experimentar la realidad, sino intentar comprenderla. Tal vez algún día descubramos respuestas que hoy parecen imposibles. Tal vez algunas de estas teorías encuentren una explicación dentro del conocimiento científico del futuro. O tal vez algunas queden como ejemplos de la eterna curiosidad humana. Pero mientras tanto, algo que sí podemos hacer es continuar desarrollándonos como personas. Continuar aprendiendo, cuestionándonos y tratando de comprender no solamente el mundo que nos rodea, sino también nuestro propio interior. Porque al final, la pregunta más grande no solamente es ¿qué existe allá afuera? La pregunta más grande también es ¿quiénes somos nosotros, los que estamos observando todo eso? Así que mi gente, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Como siempre, recuerden que este espacio no busca imponer respuestas, sino abrir conversaciones y dejar preguntas sobre la mesa. Si tienen alguna opinión, alguna crítica constructiva o algún punto de vista diferente, los invito a compartirlo. Y sobre todo, nunca dejen de hacerse preguntas, porque quizás una pregunta no siempre nos da una respuesta inmediata, pero sí nos obliga a mirar más allá de lo evidente. Esto fue C. O'Neill Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Así que nada, mi gente, para mí como su anfitrión ha sido un gusto, un placer. Siempre les agradezco por dedicarme un poco de su valioso tiempo. Y espero que les haya parecido el episodio, que les haya parecido útil y que les haya aportado algo, algún tema de conversación, alguna pregunta interesante que hacerse durante el día. Que yo, su anfitrión, sin nada más que decir, exceptuando que ha sido un verdadero placer, me despido. Adiós.